Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us. Estudiando aquí, hemos estado estudiando los milagros que hizo Cristo Jesús que están grabados en el Evangelio de Lucas. Y 2 semanas atrás vimos que Jesús reprende a un endemoniado y libra a un hombre que iba siendo atormentado por demonios. Y si tú y yo creemos y esperamos en que el Espíritu de Dios se va a mover aquí entre nosotros, que el poder de Dios se va a manifestar aquí entre nosotros, que va a haber sanidad, que va a haber salvación, que van a haber milagros aquí en nuestra iglesia, amén. Si creemos esto, hay otra parte a esta historia que tenemos que también creer y entender. Es que al mismo tiempo va a haber manifestaciones, manifestaciones del enemigo, mover de los demonios, de espíritus de perturbo. Y cuando nosotros llegamos a esa porción de la oración donde decimos, y junto a la iglesia el pueblo dice y decimos, y el Señor Jesucristo te reprenda, right? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es que estamos practicando. En un parte es una práctica que se necesita aquí porque el Espíritu anda tratando de tener la semilla de caer en tierra fértil. Pero también es una práctica para ti para ir creciendo ese músculo espiritual, pudiéramos decir. Para que allá en su casa, para allá con sus hijos, allá con su pareja, cuando hay esas manifestaciones, que tú sepas que como aquí en la iglesia tienes poder y autoridad en Cristo Jesús, allá en tu casa también tienes poder y autoridad en Cristo Jesús para reprender todo espíritu inmundo. Cuando llegamos a eso, no me sales con el Señor Jesús te reprenda, no, con autoridad, ¿verdad? O sea, tú tienes que tener esa fe de que, hey, yo tengo esta autoridad. Y es algo hermoso cuando lo hacemos como iglesia, pero nunca sabes cuando te va a tocar hacerlo allí solo, ¿verdad? Y eso es importante que estemos en esto. 2 semanas atrás vimos esto en Jesús. Y de ahí, hoy esta semana vamos a ver que otra vez hay un incidente donde Jesús tiene que librar en esta ocasión a un niño, a un joven. Y vamos a leer, dice Lucas capítulo 9, versículo 28. Y dice, y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, 3 de los discípulos. ¿Y qué hicieron? Y subió al monte. ¿A qué subieron? Y subió al monte a orar, él y 3 discípulos. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Quiere decir que algo sucedió allá arriba del monte, en la oración. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados, como rodeados de qué? ¿Rodeados de qué? Hoy esta noche vamos a ser rodeados de qué? De la gloria de Dios. Tonight veremos la gloria de Dios. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos en qué? No, hombre, se habían dormido. Aquí hoy, esta noche no, ¿verdad? No, ok. Mas permaneciendo despiertos, vieron, ¿qué es lo que vieron? La gloria de Jesús. If you're not careful, si no tienes cuidado, te quedas dormido y no ves la gloria de Dios. All right? Pero hoy esta noche estamos despiertos, esperando que la gloria de Dios. We are awake waiting for the glory of Jesus. Vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él,
Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y esa porción es verdad. Right? Y yo digo que hoy, esta noche, nosotros le decimos a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Cuántos lo creen? Oh, let me tell you. Acabamos de alabar y adorar al Dios que dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Oh, let me tell you, sirvemos al Cristo Jesús que dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ellos. Yep. Y tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, casas espirituales. Es bueno que estemos aquí hoy esta noche. It's good that we be here. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decían en esa porción. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, la gloria de Dios, right? La presencia de Dios. Y tuvieron temor en el altar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y ese mismo Dios nos dice a nosotros, hablando de Jesús: Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de los que habían visto. Tuvieron una experiencia en el monte, allá arriba. En la oración, fueron a orar. Versículo 37 dice: al día siguiente, cuando, ¿qué dice? Descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucedió que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándola a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Mientras que 3 discípulos andaban con Jesús arriba, los otros andaban acá luchando con el endemoniado. 41. Respondió Jesús y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y hoy, esta noche, a todo espíritu inmundo, todo espíritu de perturbo, juntos la iglesia del pueblo le dice: el Señor Jesucristo te reprenda. Todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo. Amén. Para terminar, versículo 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, y allí nos detenemos. Arriba del monte habían subido, se habían apartado de los otros, se habían apartado de las multitudes, se habían apartado de los otros discípulos, y Jesús y 3 de los discípulos subieron al monte y subieron a orar. Yo te quiero decir que tú y yo y la iglesia en general tenemos que pasarnos más tiempo arriba del monte, subiendo al monte, más tiempo en la oración. More time
in prayer. Menos tiempo viendo televisión, menos tiempo en el Facebook, menos tiempo en el Instagram, menos tiempo en las redes sociales, menos tiempo en el entretenimiento y más tiempo en la presencia de Dios, en la oración. We need to spend more time in prayer. Más tiempo en las escrituras. Más tiempo, no solamente pidiendo y pidiendo y pidiéndole a Dios, sino buscando su rostro, buscando su presencia, buscando la llenura del Espíritu Santo. Oh, necesitamos más de esto. We need more of this. More of this. No necesitamos más programas en la iglesia. Lo que necesita la iglesia hoy en día es más gente en la oración. We need more people in prayer. Más tiempo subiendo a la montaña, buscando a Dios en la oración. Y es en la montaña, allá arriba, donde encontramos revelación. Dice el versículo 29, dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y vestido blanco y resplandeciente. Si sus discípulos no hubieran subido con él arriba, no hubieran visto la revelación del cambio de su rostro, no hubieran visto que su vestido se hubiera cambiado a blanco y resplandeciente. Pero como subieron al monte, tuvieron revelación. Si no estamos en la oración, no hay revelación. Queremos revelación, pero para obtener la revelación necesitamos pasarnos más tiempo en la oración. Versículo 32 dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. ¿Qué es lo que vieron? Vieron la gloria de Jesús. ¿Quieres ver la gloria de Jesús? Pues hay que subir al monte y estar en la oración. Versículo 35, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres oír la voz de Dios? Hay que pasarnos más tiempo en la oración, subiendo al monte. Habrá un pueblo que lo entiende. Is there are people that understand that tonight? Pero no vivemos ahorita arriba del monte. Un día había un señor, un zapatero, y tenía él allí donde estaba su taller. Trabajaba en el primer piso, en el primer planta. En el segundo piso, el segundo planta, es donde él vivía, un apartamentito allá. Y un día vino un amigo, andan hablando y etcétera, y le dice a su amigo, ¿qué es el arreglo que tú tienes aquí? Y él dice, trabajo acá abajo y vivo allá arriba. Y tú y yo tenemos que tener un arreglo muy similar. Trabajamos acá abajo, pero nosotros vivimos allá arriba, en el monte, en la presencia de Dios, en la oración. Versículo 37 dice, y al día siguiente, cuando descendieron del monte. Cuando descendieron, en el monte eran las cosas celestiales, en el monte eran las cosas del reino, en el monte las cosas del mundo espiritual. Y ya ascender en la tierra, se encontraron con enfermedades, con maldad, con la incrédula. Encontramos a un hombre, y el hombre tiene un hijo enfermo, espiritualmente hablando, un espíritu maligno tormentándolo. No quiere decir que todos casos similar a esto es
por espíritu, a veces es enfermedad, en inglés le llamamos epilepsia, pero a veces es un espíritu inmundo tormentando. En este caso, el hombre tiene su hijo está enfermo, el demonio está atacando y Lucas no lo graba, pero en Marcos viene el hombre y le dice a Jesús, puedes hacer algo, tú haz algo por mi hijo. Y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y entendamiento el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero ahí le dice, ayuda mi incredulidad. Creo, pero ayuda mi incredulidad. I believe, help my unbelief. Y eso es lo que encontramos cuando descendemos del monte. Encontramos que aquí es donde está la lucha, aquí está la batalla. Aquí están los enfermos, aquí están los espíritus de perturbo. Aquí es donde de repente decimos, creo y gloria a Dios y aleluya y tengo fe. Pero de ahí de repente decimos, ayuda mi incredulidad. Right? Help my unbelief. Pero para poder tratar con la incredulidad, para tratar con los enfermos, para tratar con los endemoniados o los tormentados de espíritus inmundos, tenemos que pasarnos tiempo en el monte. Up in the mountain. In prayer. Parejas que están aquí, a veces solo viene la esposa, solo viene el esposo y hay una división y se está tratando de arreglar el asunto y pues, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Ponte a orar. Y que tengo un hijo y mi hijo anda allá y no se arrima al camino del Señor, anda perdido y ¿qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ponte a orar. Y ando batallando con mis finanzas y no me alcanza para esto, no me alcanza para... ¿Qué puedo hacer? Ponte a orar. Y me duele aquí, y me duele allá, y me duele en todas partes. ¿Qué puedo hacer? Ponte a orar. Y que oigo ruidos en la noche o siento cosas cuando ando dormido. Pastor, ¿qué puedo hacer? Ponte a orar, sube al monte, ponte a orar, come up to the mountain and start praying. Porque cuando tú y yo realmente tomamos esto serio de subir al monte y ponernos a orar. No ando hablando de que pues ahí nos sirvieron unos tacos y thank you Jesus for this food, amen. Ya oré. Si tú crees que así va a huir el demonio que te anda atacando, I'm sorry, it's not going to work. Right? It's not going to work. Right? No, que te despertaste hoy esta mañana y dijiste, good morning, Lord. Buenos días, Señor. Y eso fue todo. Ya hasta el siguiente mañana. No, pastor, yo a lo menos le digo good night también, ¿verdad? Le digo buenas noches. Oh, sube al monte, pásate tiempo buscando la presencia de Dios. Y dice el versículo 37, al día siguiente, cuando descendieron del monte, dice, una gran multitud les salió al encuentro. Right? Una gran multitud venían y los buscaban. En unas versiones dicen que el día siguiente, dice, en otros evangelios dice que hasta corrieron. Dice el versículo 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Cuando nos pasamos tiempo en el monte, en la oración, buscando la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios,
maravillas suceden. Maravillas suceden. Right? Amazing things happen. Right? Amazing things happen. Cosas que nos dejan asombrados. Cosas que nos dejan sorprendidos. Vemos la majestad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que vemos el poder de Dios. La gloria de Dios. La magnificencia de Dios. El esplendor de Dios. Más de cualquier cosa que nos podemos imaginar. El poder de Dios, más de cualquier cosa que nos podemos imaginar. La gloria de Dios, la hermosura de Dios, más de cualquier cosa que nos podemos imaginar. Cuando tú y yo buscamos el rostro de Dios, cuando pasamos tiempo en el rostro de Dios, allí es donde encuentras lo que no podemos encontrar en el mundo carnal. Lo que los placeres del mundo no pueden saciar. Lo que los deseos de la carne no pueden saciar. Está en la presencia de Dios. It is in the presence of God. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, había tenido ella 5 maridos. Y ahora andaba allí viviendo con otro muchacho. Ya había andado con 6. Y viene Jesús y le dice, llámale a tu esposo. Ella dice, no tengo esposo. Y dice, Jesús, bien has dicho que no tienes esposo. Has tenido 5 y ahora andas viviendo con 1. 5 y 1 son 6. Y están allí en el pozo del agua. Y andan hablando allí del agua. Jesús le dice, deme de beber. Y ella dice, ¿cómo tú a mí me pides hacer? Pero de repente le dice Jesús esto. Le dice, ya no hablando del agua. Le dice, si bebieres de esa agua, volverás a tener sed. No meramente hablaba del agua allí del pozo. Y ahí le dice, si bebieres del agua que yo te doy, nunca jamás volverás a tener sed. Lo que le estaba diciendo es que si buscas tu paz, buscas tu alegría, buscas tu gozo, buscas satisfacción en otro hombre, volverás a tener sed, como no pudo el primero, no pudiste con el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, y andas volverás a tener sed. Pero cuando tú y yo ponemos los vicios, ponemos las tentaciones, ponemos las cosas inmundas a un lado y decimos, yo deseo la presencia de Dios. Yo deseo la presencia de Dios. I desire the presence of God. Nunca jamás volverás a tener sed. You will not thirst again. ¿Qué es lo que pasa? Es que nos pasamos más tiempo acá abajo de que ascender en el monte. Y le damos prioridad a todo tipo de cosas. Prioridad al trabajo, prioridad al quehacer, prioridad al entretenimiento, prioridad a esto y etcétera. Pero cuando dice Jesús, buscar primeramente el reino de Dios. Cuando ponemos primero el reino de Dios, cuando ponemos primero las cosas de Dios, cuando ponemos primero la presencia de Dios, right? Déjame decirte que en tu vida, ¿qué es lo que Dios desea? Dios desea lo primero y lo mejor. Cuando le damos a Dios lo primero y lo mejor de lo que tenemos, no solamente en nuestra ofrenda, sino en nuestra oración, sino en nuestro tiempo, en nuestro esfuerzo, verás la gloria de Dios. You will see the glory of God. Pero no todos están listos o preparados para subir al monte. Me gustaría decir, todos. Domingo en la tarde tuvimos bautismos. Y el jueves vamos a tener otro grupo que se va a bautizar el jueves. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos
que hay gente que vienen listos a bautizarse. Mi parte favorita es cuando vienen gente que no tenían planes de bautizarse y de repente se dan cuenta que están listos a bautizarse. Pero en el grupo hay otros que el llamado está allí y dicen, no estoy listo, I'm not ready. Y la experiencia pasa, ¿verdad? Espero que en la otra se bautizan, en otra oportunidad. Lo mismo sucede a subir al monte, a buscar la presencia de Dios, to seek the presence of God. Solo 3 discípulos subieron con Jesús. Y mientras que esos 3 habían subido a orar, los otros de repente fueron confrontados con una batalla. Y no pudieron en la batalla. El hombre les pidió, el hombre les rogó y no pudieron en la batalla. Y tú y yo tenemos que entender que esas batallas vienen y vienen y vienen y vienen. No nomás porque peleaste una vez que ya con eso tuviste. Oh, el enemigo no. En inglés decimos he's relentless. Sigue viniendo y sigue viniendo. Pero si vamos a estar preparados para no solamente entrar a la pelea, sino también a ganar. No solamente entrar a la batalla, sino salir victoriosos. No solamente a pasar por una lucha o una prueba, pero poder salir adelante y decir, Dios nos ha dado la victoria, tenemos que subir al monte y pasarnos más tiempo en la oración. No podemos tratar con las cosas espirituales si no estamos orando. Dios no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us.